So who I am, where I'm from, what I do? Okay. Hello, my name is Emerson St. Pierre. I'm a transplant from New Jersey, and I'm a musician, a self-taught musician. When I play a song that I absolutely love, it brings me to a place of just complete joy. When I'm by myself playing the piano, like I'm just in my mind, an empty room. I'm thinking about what can I do to be a better person? What can I do to make more money? Did I leave the stove on? I started traveling all across the world at 22. I've played in front of thousands of people. I've played with CeeLo on the Carson Daly Show back in the day, played all across Europe. I've done all these things, and I'm thinking, you know, there has to be more than this. Just looking over my life and figuring out what's the next thing, what's my why, where am I going, what I want to do. It's hard, and I don't have all the answers, but all of that comes out when I'm playing for myself. Este tema es increíble, increíble. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que soñabas tener? ¿Qué es lo que soñabas hacer? ¿Qué querías ser cuando eras grande? ¿Se cumplieron tus sueños o no se cumplieron? ¿Vives una vida de frustración o te sientes completo? ¿Te sientes bien? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Se han cumplido lo que tú pensabas? Cuando eras pequeño, quizá querías ser astronauta, policía, bombero. ¿Qué es lo que querías ser cuando eras grande? Cuidado con lo que quieres. Este es el tema. Cuidado con lo que quieres, porque puede ser que lo que quieres no es lo correcto, o quizá no fue lo correcto, o quizá has sembrado y estás cosechando lo que sembraste. A lo mejor estás frustrado, a lo mejor no eres feliz. Hay tanta gente amargada en la vida. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué esta persona es tan amargada? ¿Por qué contesta así? ¿Por qué siempre está de malas? ¿Te has preguntado? ¿Qué es lo que sembraste en este mundo? Eres el arquitecto de tu propio destino. ¿No es cierto? Y siempre tomamos decisiones en base a lo que, o a nuestros deseos, o quizá alguien nos impulsó, o alguien influyó en nosotros para tomar ciertas decisiones en la vida. ¿No es cierto? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes bien? ¿O sientes que no estás haciendo lo que te gusta hacer? ¿O ya te sientes que cumpliste con aquello que tú pensaste? ¿O quizá el sueño de tus papás se cumplió o quizá no se cumplió? ¿Cómo tener lo que realmente quieres? Es diferente a cómo tener lo que quieres. Es muy diferente. Porque lo que quieres tener es muy diferente a lo que realmente quieres tener. Pero ¿qué es lo que realmente quieres tener? ¿Qué es lo que quieres tener? ¿Se han cumplido tus expectativas? Cuando éramos niños, teníamos muchos sueños. Yo no sé qué querías ser cuando fueras grande. A lo mejor se cumplió lo que tú querías, a lo mejor no se cumplió, a lo mejor alguien te puso un tropiezo, a lo mejor alguien te dijo que no estaba bien lo que estabas pensando y se frustró tu sueño.
A veces nosotros somos el resultado de palabras que nos dijeron, tú no sirves para esto, tú no vales, tú nunca vas a hacer nada en la vida. Y muchos son el resultado de esas palabras que nos dijo alguien que estaba en autoridad. Nuestros padres, un tío, un abuelo, yo no sé quién. Y quizá nos echaron a perder. Quizás somos el resultado de aquellas frustraciones, de aquellas palabras que nos dañaron. Por eso el tema de hoy, cuidado con lo que quieres. Vamos a hablar de ese tema. Y quizá nos acostumbramos que las cosas deben de ser a mi manera, como el hermano Frank Sinatra lo dijo, ¿no? No era hermano, ¿verdad? A mi manera. ¿Lo podemos cantar? No, no es cierto. A mi manera. Y las cosas, quizá hemos pensado, las cosas tienen que ser a mi manera. La pregunta es, el día de hoy, ¿qué quieres para tu vida? Y algunos dirán, pues ya pasaron mis mejores años. ¿Qué quiero para mi vida? Quizá estoy sufriendo las consecuencias de aquello o de aquellas malas decisiones que tomé cuando era joven. A lo mejor. Hay personas que son felices, pero hay personas que andan en busca de la felicidad y no la encuentran. Quiero decirte que Dios puso dentro de ti la capacidad de ser feliz, pero muchos viven una eterna frustración y nos hemos hecho cristianos para encontrar el propósito de nuestra vida y enderezar nuestros caminos, ¿no es cierto? Quiero que leamos Eclesiastés capítulo 7 versículo 29. Eclesiastés 7:29 dice: sin embargo, sí encontré lo siguiente: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Y en la versión Dios habla hoy dice: solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero éste se ha complicado la vida. Y quizá tú comenzaste con un buen pensamiento, un buen proyecto de vida, pero el problema está en que nosotros quizá quisimos hacer lo que nos convenía o lo que nos provocaba placer, y quizá llegamos al lugar equivocado, al lugar donde no queríamos llegar. Posiblemente. Fíjese lo que dice 7:29 de Eclesiastés en la versión Dios habla hoy. Solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero éste se ha complicado la vida. Y quizá en ese afán de crear nuestro destino, de trazar nuestra vida, nosotros con nuestro pensamiento, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar, hemos obstaculizado nuestra felicidad. Si queremos hacer las cosas, o si queremos hacer las cosas a nuestra manera, lo que estamos haciendo es obstaculizar nuestra felicidad, ¿no es cierto? Quizá muchos quisimos hacer las cosas a nuestra manera. Y entonces el final de querer hacer lo que nosotros pensamos que queremos hacer, hemos obstaculizado. Quiero que pongan este pensamiento: si queremos hacer las cosas a nuestra manera, lo que estamos haciendo es obstaculizar nuestra felicidad. Y Dios quiere que nosotros seamos felices, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos ni a lo que nosotros creemos, sino de acuerdo al plan de Dios para cada uno de nosotros. Y por supuesto que este mensaje podría ser para todas las personas que no son creyentes también, porque hemos ido a veces o tomamos decisiones a lo que nosotros creemos o pensamos y creemos que es lo mejor, y no escuchamos el consejo de las personas que están a nuestro lado
y nos metemos en muchos problemas. ¿No es cierto que nos hemos metido en muchos problemas? Porque creemos que el camino que hemos trazado es el correcto. Pero algo que yo he descubierto es que en muchas ocasiones nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Es que eso me produce placer. Nosotros fuimos diseñados para segregar ciertas sustancias, por ejemplo la dopamina. Por ejemplo, cuando tú piensas en un pastel estás segregando dopamina, ¿no? Por ejemplo. O cuando tú estás pensando en irte de vacaciones estás segregando ciertas sustancias que te hacen sentir bien, hasta como Superman. Tan solo de pensar aquellas vacaciones que vas a tomar o que te vas a encontrar con cierta persona que te da satisfacción o que te da felicidad, estás segregando una sustancia. Y quisiéramos seguir experimentando esa misma sensación constantemente, siempre, constantemente. Y esto a veces se llega a tornar en algo peligroso. Hay placeres que son lícitos y que son normales en nosotros, pero que se pueden provocar, que se pueden convertir en una adicción. Por ejemplo, el placer de comer. Qué rico, ¿no? Se puede convertir en una adicción y no darnos cuenta. O por ejemplo, otros placeres. Por ejemplo, la droga, el alcohol. Y muchos quisieran seguir viviendo un eterno placer. Porque el placer te hace sentir muy bien. Yo quiero que leamos este libro de Proverbios, el pasaje de Proverbios capítulo 16, versículo 25. Dice la palabra de Dios: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Para nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, lo que nosotros creemos, es que definitivamente en muchas ocasiones tomamos decisiones que no son correctas, pero pensamos que estamos en lo correcto. ¿No dice la palabra de Dios? Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Proverbios 16, 25. Para nosotros es correcto, pero quizá para las personas no es correcto, pero finalmente quizá no sea correcto porque estamos construyendo un futuro incierto. Quiero preguntarte el día de hoy, ¿qué es lo que has sembrado en tu vida en tiempos pasados que ahora lo estás cosechando? Y a veces no hay para dónde irse. A veces quisiéramos decir: ¿cómo fui a cometer esta? ¿Cómo fui a tomar esta decisión? Pero ya no hay solución. Ya fue el camino que nosotros nos hemos trazado. Tú lo has escogido, porque somos arquitectos de nuestro propio destino. ¿Alguna vez has dicho: cómo fui a meter la pata? ¿No? ¿Cómo me fui a involucrar en esta situación? ¿Por qué tomé esta decisión? Me arrepiento. A veces nuestras decisiones no son correctas. Por eso dice la palabra: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero el final es la muerte. ¿A qué se refiere la muerte? Que no eres feliz. Vives frustrado, una vida de frustración. Eso quiere decir muerte, vivir una vida de frustración. Pero quiero decirte que hay remedio, ¿a poco no? Por eso estás aquí, porque hay remedio. Quizá la regamos, pero hay remedio. Y la palabra de Dios siempre tiene solución a los problemas de la vida.
Y bueno, hay personas que quieren vivir un eterno placer. Y dicen, es que yo quiero esto. Y lo quiero ahorita. Por eso las personas deben de pensar antes de casarse, ¿no es cierto? Eso es decir, es que ya no puedo vivir sin ti. Y muchos hasta se van, no se casan, se van porque dicen, es que ya no podemos vivir el uno sin el otro. Toman decisiones alocadas porque se dejan llevar por sus impulsos y por sus deseos engañosos. Dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No tomes decisiones en tiempos de que te sientas que la adrenalina está hasta arriba, la dopamina, estás dopado, ¿no? No tomes decisiones en ese momento porque pueden ser decisiones equivocadas que finalmente pueden traer consecuencias funestas. Bueno, pero sí somos los seres humanos. Quizá el final de ese pensamiento, de esa actitud, de ese camino que quieres tomar, al final puede traer mucho dolor. Si quieres siempre hacer lo que te dé la gana y tener un placer perpetuo, entonces tu final será muy trágico. Proverbios capítulo 21, versículo 17. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. La versión TLAI dice así: los que solo piensan en fiestas, en perfumes y en borracheras, se quedarán en la pobreza y jamás llegarán a ser ricos. Qué interesante, ¿verdad? Que solo piensa en las pachangas, en perfumes, o sea, en todo lo que te da placer, en borracheras, se quedará en la pobreza y jamás llegará a cumplir sus sueños que Dios tiene para ti. La palabra riqueza, por supuesto, tiene dos acepciones: vivir cómodamente, viviendo más allá de lo que tú piensas vivir, pero también aquí la palabra y jamás llegarás a ser rico quiere decir que jamás se cumplirán tus sueños y tus ilusiones que te pueden dar placer verdadero y honesto. Y quizá al final podemos arrepentirnos de haber tomado el camino incorrecto. ¿No crees que a veces estamos viviendo el resultado de nuestras malas decisiones? Y necesitamos arrepentirnos, ¿no es cierto? ¿Sabes qué quiere decir la palabra arrepentimiento? Comenzar de nuevo. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento? Comenzar de nuevo. ¿No sabes que Dios quiere darnos nuevas oportunidades? Arrepentimiento es comenzar de nuevo. Eso es todo. El problema con nosotros es que queremos tener lo que queremos, en el momento que queremos, a la manera que queremos. ¿A poco no? Vamos a escribir este pensamiento. El problema de nosotros, los seres humanos, es que queremos tener lo que queremos, en el momento que queremos, a la manera que queremos. Ahí está. Queremos tener lo que queremos en el momento que queremos, a la manera que queremos, y esto sí es trágico. Querido amigo, no todo lo que quieres se te va a cumplir, ni todo lo que piensas o todo lo que te trae placer se va a cumplir. En la mañana yo compartía con los hermanos un libro que escribió C.S. Lewis, el que escribió las crónicas de Narnia. Él escribió un libro que se llama El divorcio. No habla del matrimonio,
el divorcio. C.S. Lewis fue maestro de literatura medieval en Inglaterra en el siglo XIX. Era un erudito y se convirtió ya grande, quizá como a los 40 años de edad. Murió muy joven, posiblemente como a los 60. Nunca se pudo casar. Era un erudito en literatura medieval. Y en ese libro que se llama El divorcio, él escribió muchos libros. Un libro que se llama Ser cristiano, muy increíble. Las crónicas de Narnia y muchos otros libros. Pero en este libro que habla del divorcio, dice así: imagínense ustedes un mundo donde se nos cumplieran todos los caprichos, las ideas y los pensamientos se hicieran realidad en ese momento. Imagínese un mundo. Imagínate un mundo donde cuando tú lo que piensas se te considera al instante. ¿Qué pasaría? Y él decía, el infierno es parecido a esto. Un mundo donde toda la gente lo que piensa se le puede hacer realidad en ese momento. Imagínense usted el caos. Es como si tú oraras para que no lloviera y el agricultor está orando para que llueva. No, ¿verdad que sí? Por eso el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Una vida de caos. Si de pronto Dios nos concediera todos los deseos que nosotros tenemos, nos haríamos daño y nos complicaríamos la vida. Pero muchos piensan de esta manera, ¿no? Yo quiero eso ahora, en este momento, y nos encaprichamos y nadie puede sacarnos de nuestra necedad y de nuestra terquedad, porque queremos tener lo que queremos en el momento que queremos, a la manera que queremos. Se dice que en este momento estamos pasando por un problema de descomposición social. Claro que sí, porque ahora no solamente toman alcohol los jóvenes, sino también las muchachas, y salen de los antros todas borrachas, con todo respeto, y andan en las noches hasta altas horas de la madrugada, y yo me pregunto, ¿dónde están sus padres? Porque se ha terminado la autoridad. Los padres ya no tienen autoridad sobre los hijos, dejan que hagan lo que quieren. No en todos los casos, pero hemos permitido que ellos nos gobiernen a nosotros en lugar de que nosotros los gobernemos. Por eso la Biblia dice, el hijo consentido avergonzará a su madre. Yo a veces me arrepiento de decir, ¿cómo? No puedo ser una persona consentidor, que finalmente el que sufre son los hijos, ¿no es cierto? Pero a veces tenemos tanto amor a los hijos que nos volvemos consentidores, y cuando son adolescentes permitimos que hagan cosas malas que no les conviene, porque sabemos que el final de ese joven será trágico. ¿No es cierto? Estamos ante una crisis de valores. Ya nadie respeta a nadie, y muchos padres ya no cuidan a sus hijos adolescentes porque todos quieren hacer lo que quieren. Como que ya no hay prudencia en nosotros, como que se ha ido la sabiduría y la prudencia de nuestras mentes y de nuestros corazones. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 13 versículo 16. Proverbios capítulo 13 versículo 16. Proverbios capítulo 13 versículo 20. Dígale que al ratito. Proverbios capítulo 13 versículo 16 dice, el sabio piensa bien lo que hace. Pero fíjese lo que dice. Yo no lo estoy diciendo, mira lo que dice. El sabio piensa bien lo que hace, el tonto deja ver su estupidez. Es que lo dice la Biblia, ¿Qué dice? El sabio piensa bien lo que hace,
El tonto deja ver su estupidez. Quiere decir que estamos en un tiempo donde la gente piensa de esta manera. ¿Qué quiere decir la palabra estupidez? ¿Qué quiere decir la palabra estupidez? Sin entendimiento, que no sabe discernir lo bueno de lo malo. Esa palabra quiere decir sin entendimiento, que no es sabio, que se deja llevar por sus impulsos, que a lo bueno dice malo y a lo malo le dice bueno. Esa es una persona como esta. Me quiero que leamos el siguiente versículo, Proverbios capítulo 13, versículo 20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en problemas. ¿Qué es una persona sabia? Una persona sabia es una persona prudente. Es una persona que ya pasó por muchas experiencias y ha aprendido de la vida y toma decisiones equilibradas, porque está pensando en su futuro, no en su placer ni en el momento, no en aquello que le puede traer placer en este momento, sino piensa en el futuro. ¿Cuáles serán las consecuencias de hacer las cosas? Es una persona sabia. Pero una persona insensata, la palabra insensatez quiere decir que no tiene seso. Insensato no tiene seso. Se deja llevar por sus impulsos. Y dice aquí la Biblia, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Finalmente, ¿con qué tipo de personas te relacionas todos los días? Con los necios. Un necio es aquella persona que habla solamente mal del gobierno o que habla mal de los demás. Ese es un necio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es un necio? Es alguien que no entiende las razones. Dice la Biblia, es mejor encontrarse con una osa que le robaron su cachorro que con un necio. ¿Te has encontrado con un necio? Es un necio, una persona que no entiende, y le dices, no está bien lo que estás haciendo, y ahí sí. No es correcto lo que estás haciendo, y ahí está, ese es un necio. No tomes, y ahí va con los cuates. Y dicen, una no es ninguna, dos hacen una, entonces va de nuez, ¿no? Ese es un necio, ¿a poco no? Un necio es aquella persona que sigue el consejo de los demás. Ese es un necio. Y sabe que le puede hacer daño, pero ahí está, ahí está, ahí está. Y nadie le puede hacer cambiar lo que ha pensado hacer. Es más, un necio, cuando hablas con él, habla puras necedades. Entonces, la realidad es que vivimos en un mundo donde la gente ha dejado la prudencia y solo busca el hedonismo. ¿Sabes lo que es el hedonismo? El hedonismo. Buscar el placer a costa de lo que sea. Epitimia en griego. Epitimia. Buscar el placer. Hedonismo. Vivimos en un mundo de hedonismo. No me importa dejar esa persona con tal de tener mi placer. No me importa divorciarme. No me importa. Es que esta persona sí me trae satisfacción. Esta persona sí me va a hacer feliz. Porque vivimos en un mundo de hedonismo. Son capaces de dejar a su familia. Vivimos en un mundo de hedonismo. No saben diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que es bueno y lo que es malo. No saben discernir. Su mente está distorsionada. ¿Quién no distorsionó? Sus mismos pensamientos. ¿Sabes una cosa? Que cuando te viene un pensamiento y le das chance a ese pensamiento, va a anidar aquí y se va a hacer grande y grande y grande y grande. Y nadie te va a quitar de ese pensamiento, que quizá su final sea trágico.
Quiero que leamos Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que batallan en su interior? ¿Sabes que es tiempo de cambiar nuestros malos hábitos, de cambiar nuestra manera de ser? Porque los malos hábitos pueden moldear en nosotros un carácter y después será muy difícil cambiar la forma de ser. Sería muy importante que hoy reflexionemos y decirles: Dios, sana mi corazón. ¿De dónde vienen? Dice, ¿qué es lo que causa la disputa y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? Nuestro corazón. No estoy hablando de este músculo, ¿verdad? Estoy hablando de lo más íntimo de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. ¿Qué es lo que combate dentro de nosotros? Las ideas. Donde tú estás, donde tú te desarrollas, influyen en tu manera de pensar y en tu manera de ser. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón? Yo quiero que leamos el siguiente versículo, Santiago 4:2. Desean lo que tienen, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitarse. Bueno, qué pedradotas da el apóstol Santiago, ¿verdad? Recuerden que hay dos Santiagos. Santiago le llaman el pequeño, Santiago el grande. Este Santiago, había dos Santiagos en el tiempo de Jesús. Santiago apóstol, que fue discípulo de Jesús, pero este Santiago es el hermano de Jesús. Anduvo con Jesús desde pequeño, se criaron juntos, jugaban a las canicas juntos. Cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, o sea, cuando Él comenzó a hacer milagros en las bodas de Caná, por ejemplo, y cuando comenzó su ministerio, Santiago decía, ¿y ahora este? En la Biblia no encontramos la vida de Santiago, solo en Eusebio de Cesarea, historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, que fue la primera historia de la iglesia que se escribió. Eusebio de Cesarea, búsquenlo en internet, historia eclesiástica. Así que Santiago no creía en Jesús, decía que estaba loco. Nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Así que cuando Santiago comenzó a ver los milagros de Jesús, dijo, este está mal de la cabeza. Este está mal, yo lo conozco desde chiquito. Pero quiero decirles algo acerca de Santiago. Yo creo que él, después de que Cristo muere en la cruz y resucita, ahí es donde él tuvo un encuentro con el Hijo de Dios. Y se hizo apóstol. Y fue el primer obispo en la iglesia de Jerusalén. Había 3 grandes iglesias en el tiempo, en el primer siglo. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Roma y la iglesia de Antioquía. Y él era el pastor u obispo de la iglesia de Jerusalén en el primer siglo. Y era un hombre tremendo cuando hablaba. ¿Ustedes han leído la epístola a Santiago? Toda la epístola a Santiago. Es tremendo lo que habla, es tremendo lo que dice. Y aquí se atreve a decir, ¿de dónde vienen todo lo que ustedes hacen? Del interior dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Ahora, miren, queridos amigos, este mensaje no está para los gentiles,
le está hablando a los cristianos, judíos que se habían hecho cristianos en el tiempo, primer siglo, cuando comenzó a desarrollarse la iglesia. Nos está diciendo a nosotros, pero ¿por qué a nosotros? Si nosotros amamos a Cristo. Nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo, somos personas diferentes, ya no pensamos como pensábamos antes, pues ya no pensamos como pensábamos antes. Ya somos personas con diferente forma de pensar, pero a veces vienen las tentaciones. Y a veces vienen los malos deseos. Y a veces vienen los malos proyectos. Y a veces vienen las malas actitudes. Y a veces vienen las luchas internas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido luchas? ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No hemos tenido muchas veces luchas. Y a veces por nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, hemos matado las ilusiones de las demás personas. A veces nos hemos comportado de una manera mal como cristianos. Es lo que Santiago nos está diciendo. Hay una lucha dentro de nosotros. ¿De dónde vienen esos malos deseos? Dice el apóstol Santiago. De nuestro corazón, un corazón herido. Y muchas veces puede ser que alguien nos hirió y por eso tenemos ciertas actitudes. ¿No crees que es tiempo de dejar esas malas actitudes? Fíjate nada más, qué tremendo. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitarse. ¿Sabes algo que tenemos que aprender acerca de este pasaje? Tenemos que aprender algo. Que con nuestras actitudes y nuestras malas decisiones podemos matar las ilusiones. Por eso nosotros no creemos que un cristiano se puede divorciar. No lo creemos. Porque quizás estás matando a esos niños, a esa persona. Por supuesto, hay casos en los que ya no es posible. Ya no es posible. Y entonces es donde tenemos que pedir la ayuda y la dirección de Dios. Ya no es posible. Ya no es posible ese matrimonio. Tenemos que pedir la ayuda de Dios, que Dios nos dé sabiduría y decirle, Dios, dame una nueva oportunidad. Y sabes que nos acercamos a la gracia de Dios para pedirle nuevas oportunidades, porque hay casos donde ya no es posible, pero nos acercamos a la gracia de Dios y Dios nos da una nueva oportunidad, no en todos los casos, pero Dios nos puede dar una nueva oportunidad, pero no es la regla en el cristianismo. Dios siempre quiere la reconciliación y la restauración en nuestros corazones con esa persona. Siempre, siempre va a querer que nos demos una nueva oportunidad. La realidad es que lo que queramos no se sacia, sino que siempre el vacío se hace más grande. Entonces necesitamos recomenzar de nuevo, queridos amigos. Yo quiero que leamos Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, porque desean solamente lo que les dará placer. Qué interesante está este pasaje. Dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer, es decir, lo que nos da satisfacción. Yo creo que tenemos que hacer algo, queridos hermanos. Tenemos que pedirle a Dios aquello que puede ser de bendición para nuestra vida. Dios, yo quiero tomar decisiones sabias, pero que vaya de acuerdo a lo que puede traer bendición a mi vida.
aquello que puede traer bendición a mi vida. A veces hemos pedido cosas que no son correctas y quizá no las hemos recibido. Aquí dice el apóstol Santiago, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Es que es interesante esto, dice, lo piden con malas intenciones. O sea, no es una oración pura. No es una oración que puede traer beneficio a tu futuro, finalmente. Quiero terminar con esto. Vamos a hacer unas preguntas de esto que estamos compartiendo. Miren, la primera pregunta es esta. ¿Qué es lo que te ha motivado a tomar decisiones en la vida? Yo quiero que nos preguntemos hoy, ¿qué es lo que nos ha motivado a tomar decisiones en la vida? ¿Qué te ha motivado? Puede ser, no sé qué puede ser. La segunda pregunta. ¿Quieres hacer lo que es correcto y positivo para tu vida o seguirás siendo guiado o guiada por los impulsos? Sí necesitamos tomar una decisión. No podemos seguir, ¿verdad?, ser guiados por nuestros impulsos, sino por la palabra de Dios, por su Espíritu Santo. Fíjense que si esta fuera una plática para los universitarios, yo no podría decir esto. Pero como esta plática es para los cristianos, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y solamente Él nos puede ayudar a tomar decisiones sabias. Nada más. ¿Quieres hacer lo que es correcto y positivo para tu vida o seguirás siendo guiado por tus impulsos? Y la tercera, ¿quieres tomar la decisión hoy de ser guiado o guiada por Dios y su palabra para tomar decisiones sabias y equilibradas? Quiero que nos pongamos de pie, por favor. Quiero que le digas a Dios, Señor, te pido que guíes mi vida. Que las decisiones que tome hoy sean de acuerdo al deseo de tu corazón. Y te pido enderezar mis caminos. Quizá en el pasado tomé decisiones que no eran correctas. Pero te pido, Padre, que tú sanes y restaures mi vida. Y que el día de hoy pueda tomar decisiones sabias conforme al deseo de tu corazón. Porque finalmente lo que tú quieres para mi vida será lo excelente. No lo mejor, sino lo excelente. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones sabias. A no querer lo que nosotros queremos llegar a ser. O lo que nosotros pensamos que es lo correcto para nosotros. Sino a tomar decisiones de acuerdo, Señor, a lo que nos puede traer un futuro, Señor, maravilloso, un futuro, Señor, que puede o que podrá ser guiado por tu Espíritu Santo, Padre. No queremos salirnos con la nuestra, queremos tomar ni queremos tener siempre la razón, sino queremos que seamos guiados, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y tomar decisiones sabias para formar un futuro promisorio, Señor. Gracias, Padre, en esta tarde. Gracias, Señor Jesús. Gracias, precioso. Gracias. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y prudentes con nuestra vida,
Ayúdanos, Dios Santo. Y sana nuestras dolencias, porque a veces nuestras malas decisiones han provocado en nosotros dolencias, enfermedades, problemas físicos, emocionales, y te pido que nos sanes en el nombre de Jesús. Si alguno de los que están aquí tienen alguna enfermedad física, dígale en este momento: Señor, sáname. Sáname, Señor, en el nombre de Jesús. Sáname y perdono a aquellas personas que me dañaron en el pasado. Las perdono de todo corazón. Restaura mi vida, mi alma, mi corazón en este momento y dame sanidad en el nombre de Jesús. Dame sanidad, Jesús, y restaura mi corazón. Y sáname, Señor, en este momento de mis propios pensamientos, de mis propias ideas. Y quiero, Señor, que en este momento, en esta tarde, oh Dios, ser guiados por ti, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, en este momento. Quiero decirles, queridos hermanos, que Jesús está sanando a aquellas personas que tenían problemas intestinales. Quizá las cargas que había en ellos eran tan fuertes. Los problemas se fueron a su cuerpo. Las situaciones, los pensamientos, las decisiones hicieron que estuvieran enfermos del intestino. Y en este momento, en el nombre de Jesús, algunas personas están siendo sanas. El Señor la está sanando y está restaurando su cuerpo. Le está sanando. Reciba sanidad. Reciba sanidad en su cuerpo. En este momento, en su cuerpo, reciba sanidad. En este momento, sé libre, sé libre. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.